de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil que busca generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. El día de hoy, en Conectando en Red, para vivir lo ordinario como extraordinario, tenemos como invitada a Ana Patti Fager de Conéctate con el tema ¿por qué les atrae tanto el mundo digital a los niños y adolescentes? Ana Patti Fager es licenciada en Estudios Internacionales en la Universidad. Perdónenme, nada más chequé que aquí sí esté, que me esté yendo en el Instagram, checando la conexión. Nada más, espero tantito. Bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. El día de hoy tenemos como invitada a Ana Patti Fager de Conéctate con el tema ¿por qué les atrae tanto el mundo digital a los niños y adolescentes? Ana Patti Fager es licenciada en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey. Posteriormente adquirió una licenciatura en Ciencias de la Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac de México. Cuenta con maestría en asesoramiento de Ciencias de la Educación y Desarrollo por la Universidad de México. Discúlpeme. Cuenta con maestría en asesoramiento educativo familiar por la Universidad Villanueva, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene una certificación por el Instituto de Teología del Cuerpo en Filadelfia, Estados Unidos, y está certificada por el Instituto de Grief Recovery en San Diego, California. Certificación de Escudo de la Dignidad por el grupo de Julia Borbolla. Ha tomado cursos sobre liderazgo y coaching impartido por la empresa de coaching Dubne y sobre inteligencia emocional. Su labor profesional por 18 años incluye su participación como directora en la formación de jóvenes y padres de familia y ha impartido asesorías personales a adolescentes y jóvenes. Es conferencista, especialista en temas de valores de adolescencia, juventud, sexualidad, noviazgo y formación afectiva de los jóvenes. Actualmente dirige Conéctate, una organización internacional que ofrece distintos servicios, tanto conferencias, cursos, capacitaciones, asesorías personales, tanto a padres de familia y a adolescentes. Conéctate cuenta con presencia activa en la República Mexicana, en Centroamérica, en Sudamérica, Estados Unidos, Europa e India. Y es un gusto, vamos a invitar a Ana Patti Fager. Bienvenida, Ana Patti, es un gusto tenerte el día de hoy en Conectando en Red. Gracias, Ale, igualmente. Gracias por la invitación. Pues es un tema que desde hace tiempo queríamos platicar contigo sobre el mundo digital en los adolescentes. Hemos escuchado de tus charlas, sobre todo en el desarrollo de la adolescencia y cómo nosotros como adultos nos podemos involucrar para ser agentes protectores de los niños y de la niñez y de la juventud, todos los adolescentes. Entonces, platícanos hoy, si quieres platicarnos un poquito de Conéctate y entramos en el tema. Claro que sí, Ale. De verdad, gracias por la invitación y además con un tema que creo que hoy concretamente lo estamos teniendo a flor de piel porque la pandemia nos ha acelerado todos estos procesos, ¿no? Con Conéctate pues hemos tenido varias oportunidades de dar diferentes conferencias y cursos tanto a padres de familia como personal docente, adolescentes y jóvenes, no solamente en este tema, sino todo lo que tenga que ver con el mundo del adolescente. Pero hoy concretamente pues nos vamos a centrar en cómo les está afectando a los adolescentes y a los jóvenes concretamente el tema de redes sociales, ¿no? Y lo vamos a tratar de atacar desde otro punto de vista, no necesariamente estadísticas que todo el mundo podemos googlear, sino vamos a ir un poquito más a fondo en lo que puede estar pasando en la mente y en el corazón de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Pues platícanos, para empezar, ¿por qué les atrae tanto el mundo digital? Mira, esa es una pregunta que me la hago todos los días y he intentado sacar 6 o 7 aspectos que creo que son importantes porque esto que voy a mencionar es como la entrada a un túnel. Lo que voy a marcar simplemente es la entrada al túnel para que después nosotros como adultos podamos profundizar ya en casa con más tiempo en esto que voy a comentar. Y esto que voy a comentar tiene su parte positiva, pero también su parte negativa. ¿Por qué les afecta tanto el mundo digital? Primeramente, porque los niños, los chavos, los preadolescentes, los adolescentes encuentran placer. El placer no es malo, simplemente hay que dosificarlo. Entonces, claro, al estar en las redes sociales, al estar tanto tiempo en los videojuegos, estamos produciendo placer.
estamos recibiendo placer. Y repito, eso no es malo, simplemente hay que dosificar. Otro aspecto importante de por qué les atrae tanto el mundo digital es porque pasan el tiempo entretenidos. Y acuérdense que esto que estoy comentando, el placer, el pasar tiempo entretenidos, tiene su parte positiva y su parte negativa. Estar entretenidos, el adolescente, el niño, necesita estar entretenido. Y eso es un punto importante. Aquí la pregunta es, ¿qué les estoy poniendo como alternativa para entretenerlos? Entonces, el mundo digital proporciona ese entretenimiento. Entonces, es un punto importante a considerar. Un tercer elemento es que el niño, el preadolescente, el adolescente en concreto, empieza a practicar a través de las redes sociales su propia autonomía. Y eso es muy típico y muy necesario en el adolescente. El adolescente, el preadolescente, quiere empezar a ver quién realmente es. Y un medio aparentemente, y pongo entre comillas, aparentemente seguro, es las redes sociales. Porque ahí se van a empezar a exponer, ahí empiezan a decir cuáles son sus gustos, sus intereses, los lugares que les gustan, el tipo de música, y empiezan a desarrollar esa autonomía que es tan importante en la preadolescencia y en la adolescencia. Un cuarto elemento importante es que empiezan a fortalecer relaciones existentes. Tiene su parte positiva y su parte negativa, porque también empiezan a tener contacto con personas inexistentes. Es decir, no saben quién está a veces al otro lado de la pantalla. Entonces, como parte positiva, es real que fortalecen relaciones existentes, que tiene un doble juego. A veces es importante porque pueden desarrollar esa faceta de su personalidad, pero bloquean otras. Como muchas niñas me dicen, ¿no? Dicen, Ana Pati, es que es súper lindo por WhatsApp, pero lo vi en el plan, lo vi en la fiesta y ni me saludó. Entonces, cuidado con esos elementos. Un quinto punto es que encuentran compañía para evitar la soledad. El adolescente de hoy, el preadolescente de hoy, se siente verdaderamente solo y utiliza las redes sociales para llenar esos huecos de soledad. Y aquí como papás, como adultos, como personal docente, sí tenemos que parar la antena. ¿Cómo estoy llenando esos huecos de soledad que también son necesarios para poder reflexionar, para poder tocar, conectar con uno mismo, para poder literalmente saber qué me está pasando, qué estoy sintiendo? Y si no escucho y no me escucho en esos momentos de soledad, pues paso desapercibidos esos momentos que son tan importantes. Otro aspecto es que los adolescentes, los niños, creen que es un espacio que pueden manejar. Y vuelvo a repetir, tiene su parte positiva, pero también tiene su parte negativa. Entonces, claro, no es lo mismo ponerle un límite a un chavo de 17 años o de 16 que a un niño de 10 o de 11 años. Son espacios que no saben manejar en su gran mayoría y que tenemos que monitorear. Y por último también, obviamente es un lugar que fomenta la creatividad y esto es algo también muy positivo, pero también tiene su parte de riesgo. Entonces, ¿por qué les atrae tanto el mundo digital? Pues por estos 7, 8 puntos que mencioné, ¿no? El placer, el sentirse entretenidos, el buscar su autonomía, el fortalecer relaciones, el buscar compañía para llenar esos momentos de soledad, el tener esos espacios, o más bien pensar que tienen esos espacios que pueden manejar y el fomentar la creatividad. Entonces, esos aspectos creo que son importantes para ponerlos sobre la mesa y los vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática. Bueno, ¿y qué debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de esta atracción a la tecnología? Obviamente también nos pasa a los adultos, ¿verdad? Que te cuesta el ponerte límites, el dejar a ciertas horas el teléfono, eso mismo que dices tú, esa dopamina que te crea el querer saber más información y más información. ¿Nosotros qué podemos tomar en cuenta para esta atracción a la tecnología? Justo acabas de mencionar un punto importantísimo. O sea, esto nos tenemos que aplicar primeramente nosotros como adultos, porque a veces decimos, es que son las nuevas generaciones las que están atascadas del mundo digital. Y no, o sea, en realidad también nosotros ya estamos inmersos en todo esto. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Yo diría, Ale, que me gustaría poner 3 variables que son claves. Y voy a primero mencionar estas 3 variables y voy a desglosar brevemente. Estas 3 variables tienen que ver con el tener, con el estar y con el saber. Tener tecnología
estar conectado y saber utilizarla. Y estas variables son importantísimas, especialmente en estos momentos de pandemia, porque necesitamos aprender primeramente a saber distinguir cuándo tengo que tener esa tecnología, cuándo estar conectado y saber utilizarla. Y hay 3 preguntas claves. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué? Es decir, ¿cuándo doy esa tecnología? ¿Cómo doy esa tecnología? ¿Y para qué doy esa tecnología? Es decir, no es lo mismo darle un iPhone 12 o 13 a un niño de 10, 11 años, ¿sí? A darle un teléfono inteligente a un chavito de 16 años. Entonces, el tener, el estar y el saber es clave, porque eso o nos genera un puente o nos genera un abismo. Es decir, nos genera un puente en la comunicación con nuestros hijos, con nuestros alumnos, o nos genera un abismo. Y ahorita estamos experimentando en muchos casos un abismo entre nuestra generación y la generación de estos chavos. Y precisamente a veces se puede dar por no saber manejar estas variables. Entonces, si yo voy a soltar un teléfono inteligente, tengo que saber cuándo, cómo y para qué. Y tengo que saber claramente en qué momento le doy la tecnología, en qué momento debe estar conectado y si realmente sabe o no sabe utilizarla. Y si no sabe utilizarla, ¿cómo lo voy coachando? ¿Cómo lo voy acompañando? Pero no puedo soltar un teléfono inteligente, en este caso, o horas en el videojuego, si no contesto o no respondo estas 3 variables. Tener, estar y saber. Y responderme como adulto a estas 3 preguntas. ¿Cuándo, cómo y para qué? Y aquí voy a platicar algo bien personal que ahorita se me viene a la mente. Bueno, un caso que me pasó esta semana, pero justo uno de mis hijos se quería llevar un teléfono que hay en la casa para cuando, les digo, es que este teléfono es para cuando estés en un lugar que no va a ser ni la casa ni el colegio, que no estés, que necesites comunicarte con nosotros, pero él se lo quería llevar al colegio. Y entonces yo le decía, es que si necesitas el colegio, te pueden prestar el teléfono. Cualquier cosa, tú sabes que el colegio te presta el teléfono. Y algo que me respondió fue, no, es que, porque yo le digo, es que yo quiero que vayas a jugar con tus amigos. O sea, ahora que ya podemos ir. Me decía, es que, no, lo que pasa es que ellos también traen. Entonces era como, pues yo también necesito con algo porque ellos también traen. Ya de hecho, yo sin hacer nada, de hecho no hablé ni nada, el colegio tomó medidas y al día siguiente llegó, no mamá, no se puede porque el maestro habló con nosotros que no podemos traerlo. Y creo que eso es algo, es un ejemplo de mucho a mí me sirvió el para qué esto que estás diciendo. Porque si no se rompe esta interacción de sociabilidad que debe de haber a su edad entre los mismos compañeros y que estaban en un lugar seguro, ¿verdad? Que no era algo que lo necesitara, sino que para él iba a ser un refugio en ese momento. Porque también ahorita con la pandemia, pues es otra vez la interacción. Estamos como otra vez tocando ciertos temas, ¿verdad? Pero bueno, nada más que creo que te quería hacer válido esa parte del cómo, cuándo y para qué, ¿verdad? Ana Pati, ¿nos pudieras compartir algunos datos duros para entender lo que ha sucedido también en esta pandemia? Sí, Ale, mira, hay muchos datos duros que perfectamente podemos todo el mundo googlear. Yo tengo algunos que creo que sí son importantes ponerlos sobre la mesa. Y tienen que ver también con estas veces, con estas contradicciones que a veces hacemos nosotros como adultos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? El 50% de los niños entre 5 y 8 años usan Internet. Y la Academia Americana de Pediatría recomienda 0 pantallas antes de los 3 o 4 años de edad. Y hoy resulta que muchos niños de 3 y 4 años están enchufados a una pantalla. Por ejemplo, 86% de las redes sociales son usadas por jóvenes, 7.5 millones de usuarios de Instagram son menores de 13 años, lo cual es contrario a sus reglas. ¿Sí? Porque son menores de 13 años, tanto de Facebook como de Instagram. Fíjate que esta estadística me llamó mucho la atención, porque hoy esto es un punto importante con niñas, con niños desde cuarto y quinto de primaria con el TikTok. TikTok tiene 800 millones de usuarios activos al mes y eso que se lanzó en el 2016. TikTok ha cruzado más de 2.000 millones de descargas en App Store de Google y
fíjate en esto, o sea, claro que TikTok ha dado en el clavo, porque son videos muy cortos, videos muy creativos, y a través también de TikTok hay muchas ideologías que se están transmitiendo. Y claro, una niña o un niño de quinto, sexto de primaria no va a tener la capacidad de discernimiento para decir, ay, esto es bueno para mí, esto no. Simplemente va a decir, eso se me hizo chistoso y esto me encantó y lo voy a hacer con mis amigos. Pero ¿cuánto tiempo están pasando los chavitos, niños y niñas, en el TikTok? Por poner un ejemplo. México, por ejemplo, es el primer lugar, México tiene el primer lugar en toda Latinoamérica de sexting, es decir, de envío de fotos eróticas, ¿sí? Pornográficas o simplemente, como llaman los chavos, puede ser de desnudos totalmente o de la cintura para arriba. Y tenemos ya casos cada vez a edades más tempranas, niños o niñas mandando sexting de los 11 y 12 años de edad. Entonces, por supuesto que son datos duros porque nos abren una puerta, una llamada de atención a nosotros como adultos. Esa parte que tocas del sexting, también, bueno, pues desde la ciudadanía digital que no sabemos que simplemente hasta el niño que la recibe es un delito. El que en su aparato o el que lo comparte o el que lo tengan, o sea, que el tener simplemente una foto pues que en un desnudo o en el de la amiguita, del amiguito, compartiéndose como por quedar bien, que es un delito. Y ¿qué les ha, o sea, por qué las comparten? ¿Qué nos puedes decir de esa parte? ¿Qué les está faltando efectivamente? Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Sabemos que no tienen la madurez, pero ¿cómo podemos entender que nosotros decimos, no se te ocurre que lo hubieras hecho, pero para ellos no lo ven tan mal? También, como dices tú, desde la parte que a lo mejor lo ven ya más común en las redes sociales. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Mira, hace menos de 3 meses terminamos una estadística en Conéctate, anónima, con niñas y con niños entre los 11, 12, 13 años, casi 14, pero más bien entre los 11 y los 13 años. Y la gran mayoría de las niñas, mujeres, respondió que había mandado la foto o había escuchado que amigas habían mandado la foto porque se habían sentido presionadas para mandarla o porque se habían sentido presionadas en su imagen. Es decir, si no la mando, el chavo no me va a hacer caso o no voy a llamar la atención del chavo. O sea, tiene que ver con la imagen. Eso contestaron la mayoría de las niñas. Y de los chavos, anónimamente contestó que muchos lo hacían por el reto, porque el chavo o los amigos le decían, pues mira, yo sí tengo este pack, ¿y tú? Entonces, el reto era, pues yo también tengo. No necesariamente de él, pero sí viralizaban la foto en corto con los amigos. Entonces, estamos hablando de aspectos que tienen mucho que ver con la psicología del adolescente. Claro que una niña se va a sentir, es importante su imagen y es muy importante que la niña se sienta aceptada, querida, que el chavo le diga qué guapa te ves, etcétera. Toda esa parte es importante, pero eso como adultos nos abre una puerta para ver cómo estamos trabajando la autoestima de nuestros hijos, varones y mujeres. ¿En dónde entra esa línea que no puedo cruzar, que no conviene cruzar? Entonces, digo, no me quiero desviar del tema, pero mucho tiene que ver con esto, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, yo nada más aquí agrego que en Educando en Red somos aliados estratégicos de la línea de reporte Te Protejo. Te Protejo trabaja a nivel mundial para bajar cualquier material, ya se le considera de abuso sexual infantil. O sea, todo lo que sea es material pornográfico por ser menor de edad. Entonces, material de abuso sexual infantil se puede bloquear a nivel con la Interpol y con INJUV a través de Te Protejo México, y que ha empezado a funcionar desde junio de este año. Entonces, también para que sepamos que podemos utilizar esa herramienta, lo ideal es que no lo produzcan, que no se tomen esa foto, que no la compartan, pero saber también que esa parte que podemos utilizar. Y bueno, yo también ya me regreso al tema como... Pero, Ale, ¿sabes qué? Es que es bien importante, o sea, simplemente con esto, o sea, este aspecto lo podemos puntualizar.
que el sexting no es el único riesgo. O sea, tenemos el cyberbullying, tenemos el grooming, la sexoextorsión, el happy slapping. O sea, tenemos muchos riesgos delante y sí tenemos que poner atención en esto y no pensar como papás, como adultos, que esto no le va a pasar a mi hijo o a mi hija. Porque en el momento en que yo suelto un teléfono inteligente, corro esos riesgos. No quiere decir que todos y que todas lo van a experimentar, pero no estamos exentos. Y esto es importante porque hoy por hoy las aplicaciones están pensadas principalmente para que los últimos en enterarnos de lo que está pasando realmente seamos nosotros, los adultos. Entonces hay una vida virtual aquí abajo y una vida real aquí. Entonces yo conozco esta parte, pero no conozco esta. No conozco la parte virtual. Entonces ese es un punto importante porque no podemos hacer caso omiso de eso. Esto es una realidad que quizá como a nuestras generaciones no lo tuvimos, decimos, ay, pues, ¿qué tan grave puede ser? Pues hay que echarnos el clavado porque sí puede haber muchos riesgos y los niños y adolescentes no tienen, vuelvo al punto, no tienen la madurez y están sumamente vulnerables pues a todo esto del grooming, de la sextorsión, del happy slapping, sexting y todo lo demás. Así es. Y bueno, si nosotros que utilizamos redes sociales y vemos todo perfecto, platícanos cómo afecta la imagen de los niños, niñas y adolescentes el uso de las redes sociales, ¿verdad? Como viendo la parte negativa, ¿verdad? O sea, obviamente todo tiene un balance, un control. Mira, yo lo podría sintetizar quizá hoy, por ejemplo, las redes sociales están afectando, si me estás preguntando, la parte negativa, y si tenemos que puntualizar por el tiempo que tenemos, yo diría que a las niñas, en concreto a las mujeres, y estoy hablando desde los 10, 11 años en adelante, la pandemia nos ha explotado este aspecto y es el tema de los trastornos alimenticios. ¿A qué me refiero? Un número muy alto de niñas chiquitas, preadolescentes y adolescentes no están contentas con su cuerpo. Y te lo dicen claramente, ¿eh? Te dicen odio mi cuerpo, o no me gustan mis piernas, o no me gusta mi estómago, o no estoy conforme con esto. Entonces hay una ansiedad tremenda en este campo. Entonces creo que tenemos que cuidar qué páginas, qué influencers, a quienes siguen nuestras niñas, porque este aspecto en la parte femenina está pegando muy fuerte. En los varones, obviamente, está pegando muy fuerte todo el tema de los retos, es fuerte, el tema de la propia imagen y en general podría decir que también hay, tanto en niñas como en niños, todo el tema de los problemas de salud mental, los famosos mental health issues. Entonces, los niños, los adolescentes se autodiagnostican y te dicen, tengo social anxiety, o tengo ansiedad, o tengo X y Y. Y muchos por lo que están viendo en TikTok, por lo que están viendo con videos que están viendo, inclusive no nos vayamos tan lejos, la cantidad de violencia en las series. Un ejemplo que está muy claro ahorita, pues es el juego del calamar. La cantidad de violencia y la cantidad de chavos que lo están viendo. Y no es una serie por supuesto, no es una serie para niños y tampoco es para adolescentes. Es una serie para adultos y para analizar, pero no es una serie para adolescentes. Y nos estamos topando ya en muchas escuelas que muchos niños, muchos adolescentes están viendo la serie, jugando los juegos, jugando los retos. Entonces, sí afecta en ese campo y sí tenemos que poner atención. Porque sí, la imagen en este campo sí le está pegando fuerte, en concreto a las niñas. Y vemos también casos que han salido hasta influencers de otras partes del mundo hablando de esa obsesión que tenían ellos por las redes sociales. Yo recuerdo ahorita que dices del trastorno alimenticio, me recuerdo de una que decía, pues realmente que hasta pasaba horas en crear una fotografía para que se viera perfecta, bueno, lo que ella consideraba perfecto, ¿verdad? Entonces, esa parte del cómo, ¿qué nos recomiendas para hablar que el mundo digital no es el mundo real? ¿Qué pudiéramos decirle a nuestros hijos? Mira, esa es toda una plática, pero bueno, nada más así, ¿verdad? Pero mira, se me vienen a la mente ahorita
4 cosas. O sea, ¿qué necesitan los niños? ¿Qué necesitan hoy nuestros adolescentes? Yo diría, primeramente, orientación. Orientación por parte de papá y mamá, orientación por parte de los adultos, orientación por parte de personal docente. Esa orientación en donde no le estás juzgando, pero sí estás marcando una pauta. Y esa orientación tiene que ver con valores muy claros. Y esos valores tienen que ver, obviamente, con la vivencia, haciéndolos práctico. Un segundo elemento, yo diría, el consejo. Pero es un consejo en el que voy acompañando. No es un consejo autoritario, es un consejo en donde está motivado, sí por la exigencia, sí por el amor, pero tengo que ir coachando todo eso, porque el niño está aprendiendo lo que decíamos al inicio. Pues el niño quiere empezar a descubrir su autonomía. Entonces tengo que irlo acompañando en todo ese proceso. Entonces, estamos hablando de orientación, estamos hablando de consejo. Un tercer elemento, yo diría, compasión. Como sociedad tenemos que ser compasivos, empáticos. Bien dicen que la compasión sana. Y hoy nuestros niños, nuestros adolescentes están experimentando muchísimo temor, muchísima ansiedad, porque sí, como cualquier adolescente la riega, pero se siente sumamente juzgado, sumamente herido por el qué dirán, por lo que están diciendo mis amigos, por lo que dicen los papás de mis amigos. Entonces, toda esa parte sí les afecta y les afecta mucho. Entonces, creo que la compasión es importante, el poder ser empáticos, poder aprender, en ese sentido, escuchar para poder sanar. Y un cuarto elemento es literalmente un non-stop. No podemos parar y tenemos que ser sumamente creativos como papás, como adultos, la conexión emocional. Y esto es una pregunta para nosotros como adultos. ¿Cómo estamos conectando con nuestros niños, con nuestros adolescentes? ¿Cuáles son esos momentos mágicos en donde conecté con él? Y puede ser una mirada, una sonrisa, a través de un video, una palabra, un abrazo, pero tengo que conectar emocionalmente, porque hoy por hoy las redes sociales lo que están provocando en gran medida es una desconexión emocional. Entonces, el niño, el adolescente, puede ser uno en línea y puede ser un bravucón y puede ser un bully tremendo en línea, pero al lado es un bombón, o sea, tiene un corazón enorme y todo lo que tú quieras. ¿Cómo pueden ser 2 personas al mismo tiempo tan distintas? Tiene que ver con la conexión emocional. Entonces, sí, de repente tienes chavos que tienen 2,000 seguidores en Instagram y tú dices, sí, ¿en qué momento conoció a los 2,000 si no conoce ni siquiera a 10? Pues, ¿dónde está esa conexión emocional? Por eso, como adultos, sí tenemos que hincarle el diente a este aspecto y preguntarnos cómo estoy conectando emocionalmente con cada uno de ellos. Ay, yo creo que muy importante, o sea, dice con el clavo esa parte de que del tener en cantidad. Es lo mismo de los likes, ¿no? Tener no sé cuántos likes, en lugar de decir realmente de aquí con cuántos cuento, ¿verdad? ¿A quién me conoce realmente y me acepta tal como soy, ¿verdad? Bueno, Ana Pati, también al principio hablabas que nos crea un placer, pues obviamente toda la dopamina del uso del internet, de las redes sociales, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y placer? Súper buena pregunta, Ale. Y hay que hacer una distinción, porque sí la hay. De hecho, hay una conferencia del doctor Lustig, si no me equivoco, en donde especifica muy claramente la diferencia entre lo que es el placer y la felicidad. Y vuelvo a repetir, el placer no es malo porque lo necesitamos, pero en una dosis, ¿sí? En cambio, la felicidad no requiere dosis. La felicidad puede ser continua y continua y continua. Voy a hacer alguna diferencia entre el placer y la felicidad. Casi siempre el placer es pasajero. La felicidad es permanente. El placer tiene muchas veces que ver con lo visceral. La felicidad tiene que ver con lo etéreo. El placer a veces está ligado al extremo y puede generar una adicción. En la felicidad nunca hay adicción. Y un último elemento, no me voy a meter mucho en este punto porque es o sea, hay una serie de diferencias, pero que creo que ahorita son importantes con el tema que nos toca, es que con el placer se genera mucha dopamina.
Y la felicidad produce serotonina. Y con la serotonina nunca se produce adicción. La dopamina sí. Y creo que eso es un punto importante que tenemos que conectar como adultos. Porque hoy, con la pandemia, ha habido muchísimo cortisol, que es la hormona del estrés, del miedo, ¿no? Y eso hace que nuestros niños, que nuestros adolescentes, vamos a ponerlo así, se sientan más amenazados, se sientan más aislados, y hay mucha producción de dopamina, pero hay muy poca producción de serotonina. Entonces necesitamos, por eso es tan importante lo que mencioné anteriormente, las conexiones emocionales, el generar estos vínculos emocionales, generan serotonina. Y esa parte es bien importante, porque con todo el miedo que se ha producido, con el encierro, que si se contagia a mi abuelo, que si se contagia a tu tío, que si fallece alguien cercano, todo eso ha generado en el adolescente muchísimo estrés, también miedo, y no lo han sabido, conceptualizar ni tampoco manejar del todo. Entonces, ahorita más que nunca es importante la producción de la serotonina, ¿sí? Entonces, sí hay una diferencia muy grande entre placer y felicidad. Ay, muy claro, muchísimas gracias por aclararnos esos dos partes, porque obviamente, pues sí, a lo mejor va a decir la mamá, es que yo lo veo feliz o lo quiero ver feliz, pero no sabemos, o sea, cómo hacer esa distinción, pues obviamente nos puede ayudar a poner como un balance y un control en ese aspecto. Otra parte también es, pues que ahorita buscan mucho la información y el por qué en Internet. O sea, todo te lo da el Internet. Todo lo que quieras saber, el cómo se hace la receta, tanto cosas buenas como cosas malas. Y bueno, o sea, digo esto por la parte en cómo nosotros, qué conexión necesitamos tener con nuestros hijos para protegerlos. Sí. Y ser la fuente, ¿verdad? Ser la fuente y no, o sea, ser a los que cuando en alguna crisis, en alguna situación, puedan venir a nosotros y no buscar en el Internet, ¿verdad? Totalmente. Mira, voy a ponerlo primero en negativo, o sea, 5 aspectos peligrosos, y vamos terminando con 5 aspectos que son claves, ¿ok? Fíjate, los primeros 5 aspectos peligrosos que como adultos tenemos que poner atención es que hoy por hoy hay mucho papá, mucha mamá distraídos digitalmente. Somos a veces los primeros que estamos distraídos digitalmente y estamos en el teléfono y el hijo nos está hablando o el alumno nos está hablando y estamos, sí, ya te escuché, dime. Entonces, estamos distraídos digitalmente y no los estamos viendo a los ojos, no escuchando con el corazón, no estamos viendo su body language, y esa distracción digitalmente nos está haciendo perder momentos que son importantísimos. Cuando le doy los cursos a los chavos, a las chavitas, especialmente 14, 15 años, no te estoy exagerando, pero más del 90% me lo dice así, claramente. Me dice, neta, Ana Pati, te prometo que yo no me siento escuchada por mi papá ni por mi mamá. Y aparte, los arremedan. O sea, la niña o el niño arremeda a mamá y a papá en el teléfono. Según él, me regaña porque estoy mucho tiempo en el teléfono, pero a veces somos los primeros que estamos anclados a ese aparato. Un segundo aspecto peligroso es que tenemos miedo a educar y tenemos miedo a poner límites. Entonces, nos estamos encontrando con papás y con maestros permisivos, en donde son los chavos, en donde son los hijos los que ponen las reglas. Entonces, el maestro tiene miedo de poner orden en el aula porque el niño me va a decir no sé cuántos o van a venir los papás a hablar. Entonces, permito la falta de respeto. O está el niño empuje y empuje y empuje para decir, entonces, ¿puedo regresar a la una? ¿Puedo regresar a la una? ¿Puedo regresar a la una? Te cansas y dices, sí, ya está bien, regrésate a la una. ¿Quién ganó? Pues ganó el chavo. Entonces, tenemos miedo a decir no y tenemos miedo a poner límites que son importantísimos en la seguridad afectiva y emocional de nuestros hijos. Un tercer aspecto peligroso es, y no creo que no me dejarás mentir, pero cada vez lo estamos viendo con niños más pequeños, niños merecedores de todo y sin ganarlo. Entonces, resulta que es la premiación de fin de año y todos salen con diploma, todos salen con felicitación,
todos se pararon y todos obtuvieron su medalla. Y yo digo, ¿por qué todos? Si son 28 en el salón, que todos son unos cuerdas, todos tenían que salir con diploma. Entonces, se sienten merecedores de todo, pero no lo ganan. Entonces, oye, pues en mi época había primero, segundo y tercero. Y la que se ganaba primer lugar era una cuerdaza. Y échale ganas para ganártela de esfuerzo. Pero ahora resulta que todos salen premiados. Entonces, estamos provocando una generación de niños merecedores de todo, pero no lo ganan, no lo saben ganar. Y eso tiene consecuencias también muy fuertes. Porque también en el campo digital, en el campo de las redes sociales, yo puedo escribir lo que sea en pantalla y no pasa nada, no hay consecuencias. Inclusive hay aplicaciones que te dicen, lo puedes hacer anónimo. Entonces yo puedo bullear a alguien anónimamente y no pasa nada. 4, otro aspecto peligroso, nutrición desequilibrada y horarios de sueño inapropiados. Y esto la pandemia nos los ha revolucionado. Tenemos chavitos que se quedan en el Fortnite o en cualquier juego jugando con amigos hasta las 1000 y tantas, y entonces los patrones de sueño no son los adecuados. El niño, la niña tiene que tener sus 8 horas de sueño, y el sueño más reparador es el de las 10 de la noche a la 1:30 de la mañana. Es cuando todo se empieza, ahora sí como hablando digitalmente, es cuando se hace la actualización del cerebro, ¿ok? Pero si el niño o el adolescente se me duerme a la 1, 2 de la mañana, pues ya el sueño ya no es profundo, ya no es reparador del todo. Y luego la alimentación también. Claro, como estoy más ansioso, estoy más nervioso, estoy más irritable, pues entonces, claro que mi organismo me va a pedir más azúcar, más carbohidratos. Tengo que meterle más proteína para bajar el nivel de ansiedad. Y un quinto aspecto peligroso es la estimulación non-stop. Es decir, hay una gratificación instantánea. Si pasas el examen, te llevo a comer. Si pasas el examen, te compro el teléfono. Espérate, pero ¿por qué tiene que haber una gratificación por algo que no amerita? Entonces el niño está acostumbrado a que cumplo, te gratificas. Y así no es la vida. Esa no es la vida real. Esa es la vida virtual. Porque claro, todos los influencers que ven, las influencers que siguen, vamos, es vida perfecta. Para eso les pagan. Pero esa no es la vida real. Pero estos adolescentes piensan que así debe ser, que así tiene que ser y que así va a ser la mía. Claro, y luego a la hora de los trancazos claves. 5 aspectos claves. El primero y más importante como papás y también como personal docente es estar presentes. Pero estar presente significa literal estar presentes. Irlos a recoger del plan, ver cómo llegan, estar presentes en lo que postean en línea, qué aplicaciones está teniendo. Y eso no es invasión de la privacidad, y menos cuando estamos hablando de un menor. Estamos hablando de su seguridad. Y yo tengo que coacharlo como adulto. Entonces tengo que estar presente en todo eso. Tengo que aprender a escuchar su lenguaje corporal. Tengo que aprender a escuchar con el corazón, no solamente con el oído. Tengo que escuchar sus silencios y para eso tengo que estar presente. Tengo que escuchar cuando se me cierra en el cuarto y a ver qué está pasando ahí 2 horas o qué tipo de música está escuchando. Todo eso me habla de algo. Fíjate, Ale, el niño y el adolescente no paran de comunicar. No comunica como tú y yo, quizá, ¿sí? Pero el adolescente comunica todo el tiempo. Comunica con sus silencios, comunica con su forma de vestir, comunica con su música, comunica con todo. Entonces tengo que estar presente para escuchar eso. 2, segundo aspecto clave, educar en valores esenciales. Teóricos, tengo que llevarlos a la acción. El adolescente no entiende y el adolescente tiene que bajarlo a la práctica. Entonces yo como niño aterrizar teorías, esos valores. Y cada casa tiene sus valores esenciales. Y quizá los tuyos no serán los mismos que los míos, pero sí hay unos valores universales, como puede ser, por ejemplo, la empatía. Yo no puedo ser una persona en la vida real y una persona en la vida virtual. Yo no puedo ser
una persona cero empática en redes sociales y aparentar que todo está bien en la vida real. ¿Me explico? Entonces, esos son valores esenciales que tengo que educar, que tengo que coachar. Tercero, una orientación continua. Y esa orientación no es decirle al niño o al adolescente qué es lo que tiene que hacer todo el tiempo. Es enseñarlo a pensar, es enseñarlo a asumir sus consecuencias, es enseñarlo a asumir de principio a fin y no resolverle la vida. Y aquí hay una línea bien sutil entre proteger y sobreproteger. Claro que como papá, como mamá tengo que proteger, pero bajo ninguna circunstancia puedo y debo sobreproteger. Si mi hijo o mi hija posteó algo no adecuado, tiene que asumir las consecuencias y pedir una disculpa a la persona que le mandó ese post. Y tiene que hablarle por teléfono o ir a su casa y disculparse. Y eso es educar en el valor en acción, no en teoría. Tiene que sentir, en el buen sentido, la vergüenza de tocar a la puerta y pedir una disculpa. Y no se la puedo ahorrar. Porque el momento en que se la ahorro, lo sobreprotejo. Cuarto, definitivamente, un cuarto aspecto clave es el buen ejemplo. Y eso es en casa. No podemos enseñar lo que no vivimos. Es muy difícil. O sea, el niño, el adolescente, es sumamente perceptivo y está observándonos todo el tiempo. Entonces, obviamente, mi ejemplo va a marcar una pauta importantísima en su comportamiento. Y quinto, vínculos y actividades con familia y amigos. Y esos vínculos afectivos seguros son la clave en todo este tema. Porque hoy por hoy nuestras redes sociales nos desvinculan hasta cierto punto. ¿Y qué es lo que más vincula? Dos cosas. En la vida de un niño y un adolescente, dos cosas. La familia y los amigos. Pero los reales. Entonces, yo prefiero, cuando a mí me dicen las mamás, es que Ana Pati ahorita con todo el tema, que si lo incluyeron en el chat, que si no lo incluyeron en el chat, que si lo dejaron fuera, que si me la dejaron fuera. A ver, todo eso es un tema. Es otro tema completamente distinto. Pero estamos hablando de lo importante que es ahorita los vínculos. Yo prefiero que este niño o esta niña se vincule con uno o dos buenos amigos a que esté literalmente ansioso por lo que lo incluyan en un chat de 15, que da igual si está ahí o no. Ni se identifica ni se siente cómodo. Pero sí es clave los vínculos. Y primeramente el vínculo afectivo más fuerte es el familiar. Entonces, ahí es donde tengo que aprender a conectar con ellos, esos momentos mágicos en donde no puedo dejarlos pasar porque me vinculan afectivamente, me producen serotonina y además dan seguridad afectiva. Y fíjate, Ale, con esto vamos terminando. Pero para mí esto es clave. Cuando un niño, un adolescente, se siente afectivamente seguro, sólido internamente, no va a ir a buscar fuera lo que tiene dentro. Puede que por curiosidad caiga, claro, pero el camino de regreso es muchísimo más sencillo. Cuando esa parte emocional y afectiva está sólida. Pero cuando no hay esos vínculos, pues va a querer buscar con el desconocido de Instagram, con el desconocido de Zoom, de Skype, lo que tú quieras, de House Party, lo que quieras. Pero ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? Lugar vacío se llena. El punto es con qué lo quiero llenar. Muchísimas gracias por todos tus consejos, Ana Pati. La verdad, un gusto el reflexionar el tema digital en la niñez y en la adolescencia, que nos hace pensar también a nosotros nuestro comportamiento como adultos. Te agradecemos el que hayas estado con nosotros el día de hoy. Se queda grabada esta plática de Conectando en Red para vivir lo ordinario como extraordinario, tanto en Instagram como en el Facebook. Agradecemos a todos el que nos hayan acompañado y te agradecemos muchísimo, Ana Pati, el que hayas acompañado en esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Ale, y gracias a Educando en Red. Muchísimas gracias.